necesito. Hola, Soy Rafa Polinesio y el día de hoy voy a hablar un poco sobre los principios de la estética en la música. 8 palabras, brazo miserable. Estética. ¡Ay! Vamos a estudiar la estética desde una forma mucho más superficial y concisa. Lo primero es que la estética estudia, pues ahora sí que una experiencia que vamos a catalogar pues en filosofía. Experiencia estética no se puede definir con palabras, sino que habla más sobre intuir, que pues en el término igual de la estética y filosófico, intuir es pues ahora sí que la inmediatez, como cuando te muerde un perro, no es como que vayamos a intuir que esto pasó, sino que es algo real, o sea, independientemente de cómo lo hayamos sentido, sabemos que está pasando. Entonces, no se define, solo se intuye, claramente bajo el estatuto de lo que estamos hablando, que es la estética, ¿no? Filosóficamente hablando, podemos decir que se intuye. Y a esto llegamos con si podemos ejercer un punto de vista estético objetivo, y ahí donde viene todas las demás cosas. Vamos a ver también qué rige a lo bello con lo feo, y es lo que a continuación voy a explicar. Antes de empezar todo esto, vamos a definir y vamos a pues normalizar que desde tiempos antiguos siempre nos hemos preguntado qué es lo bello, cómo se define lo bello. Sin antes haberme saltado una frase muy importante de un pensador de tiempos antiguos, no tanto, Nietzsche, que dice que la existencia del mundo solo se puede justificar como un fenómeno estético. Ahora vamos a indagar un poco más. Ya vimos más o menos cómo, por qué se rige, digamos que la estética, por experiencias estéticas. Ahora vamos a ver un poco más con lupa los 4 enfoques de la estética de la música, que es básicamente lo que sí nos importa. Ya pues, cuando pensamos en música, tenemos 4 enfoques. El primero es el ontológico, que digamos que es el por qué existe la música. El estético, que es lo que nos cuestiona, pues, qué es lo que hace bello a la música. El fenomenológico, me costó trabajo pronunciar. Ahora sí, el fenomenológico, que es lo que constituye a la experiencia musical. Y el sociológico, que es el modo de valorar socialmente la música. Ahora vamos a empezar a formar un pequeño criterio estético sobre qué es lo bello, y pues nada, me basé en 4 pequeños, digamos que son como posturas distintas que se han dado a lo largo de la historia pues del ser humano. O sea que antropológicamente ya nos cuestionábamos cómo sucedía todo esto, y pues siempre hemos tenido la duda de cómo definir qué es lo bello. Entonces tenemos la primera postura, que por cierto, o sea, ahí hablar de belleza, pues nos estamos metiendo en algo muy complejo, porque cada quien tiene ya predispuesto un como estándar de lo que es bello. Entonces vamos a analizar más o menos cómo qué nos dicen o qué es lo que nos sugieren este tipo de posturas, y lo que sugieren y lo que pues sí, lo que tienen como entre bueno y malo. Vamos a desglosarlo. Aquí no estamos diciendo que una es más que otra, que una está correcta o incorrecta, simplemente es para ir formando, como lo dije en un principio, un criterio para poder crearnos un juicio y un criterio propio de lo que es bello o estético, ¿vale? Obviamente, a mi consideración, todas estas 4 posturas pues abarcan el espectro que nosotros podemos considerar como la reflexión de la belleza, pues las corrientes, puntos de vista filosóficos en torno a lo bello. Empezamos. Tenemos primero esta concepción clásica que pues aparece en la literatura. Esta concepción viene desde Aristóteles y está influenciada en el Tecné, que un poquito más adelante vamos a desglosar un poquito de esto del Tecné, que significa técnica.
y más que nada desglosar esto del tecne para ver cómo es que influye en que una pieza sea bella o no. Claramente desde esta postura. Fue utilizado también en la Edad Media, Santo Tomás de Aquino también lo utilizó, pero obviamente todo esto, Santo Tomás un poquito más con la, digamos, premura de querer catequizar a, pues, la cristiandad. Digamos que es simplemente una, pues, reinterpretación de Aristóteles. En esta concepción clásica, impresionantemente llega hasta el neoclasicismo. Ya sabemos que es importantísimo para, pues, el neoclasicismo para la fundación de academias, pues, de artes francesas en el Reino Unido y en nuestro mundo académico actual, sorprendentemente, porque aunque usted no lo crea, se sigue manteniendo esta posición ante esta postura clásica que es, digamos que, correcta para alguna gente. Y hemos visto que a partir también de esta pequeña postura se han hecho críticas hacia el reggaetón como pues una forma tal vez hasta un poco estereotipada. Entonces lo bello bajo la concepción clásica se considera como el placer de los placeres o como un placer perfecto que nos lleva al éxtasis contemplativo, que me parece que en mucho tiempo se dijo que de todas las bellas artes que existían, la única que podía llegar al éxtasis era la música y se le considera a la música como la madre de lo inefable o de lo que no tiene nombre y no podemos, pues ahora sí que decir en una palabra. Ahora vamos a decir un poquito como los pros y contras, o sea, de esta técnica, de esta postura. Entonces tenemos que si algo debe de ser considerado como música y en este contexto pues bella, tiene que ser sí y solo sí se tiene una técnica. Y tener técnica es igual a tener una educación musical. Ven ahora que les digo de esta pequeña influencia aristotélica. Aunque también lo habla un poco Abelinales. Entonces tenemos una concepción totalmente, digamos, hasta un cierto punto errática, que una persona o un músico puede crear música bella simplemente si tiene técnica. Entonces aquí es donde vamos a rebobinar y vamos a ver si esto realmente es cierto, si funciona. Y donde tenemos nuestro primer, pues, porque puede haber personas con técnica pero sin talento. Entonces, pongamos de ejemplo muy burdo a lo que fue Salieri y Mozart. Salieri viene de una super escuela, con una técnica impecable, también una técnica, no solamente como un músico ejecutante, sino como un compositor. Entonces tenemos a Mozart, que es un chico mucho más, digamos que tiene ese talento nato, desordenado, con una técnica impartida por su padre, que no estamos diciendo si es buena o mala, pero muy distinta obviamente, y desde una concepción muy distinta a la que tuvo Salieri. Entonces aquí es donde nos preguntamos, ¿qué música ha tenido mucha más trascendencia? Y ya no hacíamos bolas, entonces simplemente Salieri nunca tuvo el mismo impacto. Es en ese momento, hablando antropológicamente, en cómo se comportaba la sociedad a como lo tuvo Mozart. Entonces aquí está el primer, y tristemente se sigue viendo en conservatorios, escuelas de bellas artes, que si no hay técnica no es bello. Lo cual probablemente no debe ser en su totalidad correcto. La segunda postura es que es un tipo de placer regular, pues por la norma del gusto. A diferencia de esta primera postura que explico, aquí sí hay una especie pues de compromiso realista, en el sentido que pues sin importar el espacio, tiempo, la historia, la cultura, una pieza musical puede ser bella en sí misma. Que esto nos recuerda un poquito a lo que dice David Hume, que considera a lo bello como pues algo que proviene de la valoración cultural, que sirve para regular, para normar. Ahora vaya pues darle forma pues a nuestro sentido y a nuestro placer respecto a las obras de arte, más en específico a la música. Y lo que plantea Hume es que lo bello en sí no existe en la naturaleza. O sea, pues ya que todos pensamos en bola. Por ejemplo, lo que nos dice MTV que escuchar, lo que nos dicen nuestros amigochos, lo que
Vaya, pues se está escuchando a nuestros vecinos, nuestra mamá, nuestro papá. Construimos una imagen de cómo es que nos debemos de sentir al escuchar esa música. Un ejemplito de esto podría ser pues el fenómeno del blues, que en estas comunidades de afrodescendientes pues se fue dando pues ahora sí que espontáneamente porque era un sentir en conjunto, entonces pues obviamente los británicos ahora sentados en Estados Unidos no sentían ninguna simpatía por ese tipo de música porque se les hacía aburrida, porque ellos no compartían, vaya, pues ningún, pues punto o tema en común con esa gente. Sin embargo, toda la comunidad afrodescendiente sentían esa necesidad de expresar, vaya, pues su descontento y todo lo que estaba sucediendo como una sátira y como una forma de divertirse por medio del blues. Pero, vamos a ver ahora cuál es el contra. Como decía, lo que no nos explica esta teoría es, pues sí, no explica el consenso transhistórico y transcontextual sobre una pieza musical. Entonces hablamos más o menos, otra vez nos vamos a colonizadores que llegan a lugares donde no conocen a la gente, no conocen la historia, no conocen nada. Sin embargo, pues obviamente la gente del pueblo tiene su música, tiene cierto tipo de cosillas, ahí sus costumbres, tradiciones, su música. Vamos a centrarnos en música. Sin embargo, a los colonizadores se les hace pues algo curioso y empiezan a considerarla también como bella. Entonces empiezan a verla como por ejemplo aquí nuestros conquistadores que pues lo que hacíamos, la música prehispánica, que no se tiene ninguna noción de que realmente exista, o sea, exista algún vestigio de lo que fue la música prehispánica, pero digamos que en algún momento les gustó y dijeron, órale, qué padre, pero no era porque pues compartieran ningún tipo de ni de dioses, ni algún tema en común que tuvieran que los uniera como para decir, claro, a mí me gusta mucho esto. O sea, esto es algo que nos respalda esta teoría. Ambos tienen, pues, dos concepciones del gusto muy distintas. Sin embargo, llegan a alguna forma de algún tipo de consenso. Y pues ya, es lo que probablemente no lo haga tan sostenible. Muy bien, ahora vamos con la siguiente, que es la subjetiva, que habla un poquito más sobre la introspección, que va por allá de las vanguardias. Para este criterio subjetivista, pues ni la sociedad ni el mundo tienen una influencia pues directa en el juicio del criterio estético sobre pues lo que es bello. Una pieza musical va a ser bella pues por el sujeto. O sea, súper válido que a mí me guste y a ti no. Y digamos que no hay tanto problema en este sentido. Algo que también plantea esta postura es que, pues si algo le agrada, o sea, si al sujeto le agrada algo, es porque está proyectando sus necesidades, digamos, en eso que le está gustando. Vaya pues, problemas personales que dices tú, yo soy esa con una canción de Jenny Rivera o con una canción de los Cardenales. No sabemos de los Askis, puede ser de todo eso. Aquí es donde también se mete un poquito. Vaya pues, la redundancia, su introspección freudiana donde dependiendo la música que escuchas, dependiendo de tus gustos musicales, puedes darte cuenta de quién eres y cuáles son tus necesidades o cuáles son tus traumas, pues. También plantea que esta es una de las premisas pues del mercado musical, entonces se hace un estudio más o menos de cómo son, perdón, se hace un estudio más o menos de, por ejemplo, el rango de edad y luego, digamos que en un contexto social lo que está pasando este sector en su mayoría y entonces empiezan a lanzar canciones con ese tipo de temática, con ese tipo de, pues, de problemas que uno le llegan, que no solamente a ti te van a llegar, que le van a llegar a toda, digamos que a los muchachos de entre tu edad. Vaya, pues.
Pero algo que no nos deja claro es que, digamos que el contra, es que no nos explica el por qué pueden coincidir, pues ahora sí, pues en dos juicios estéticos, dos personas con contextos distintos. O igual puede ser con dos personas en el mismo contexto. Entonces, ¿por qué si yo puedo decir, por ejemplo, que a mí me gusta belleza de cantina? Y realmente a mí no me está pasando nada parecido a esto y no tiene nada que ver obviamente con mi contexto. Este, puede ser que le guste también a, qué sé yo, a mi vecino, que sí está pasando por eso. Entonces, o sea, entre esa subjetividad no nos explica muy bien todo, o sea, el porqué de esto. Pasemos a la última teoría. Entonces, tenemos la última que la dejé justamente para el último porque es de, ahora sí respaldado en la ciencia, es de neurociencia. Que digamos que ahora lo que plantea es que lo que nos dicta que es bello es la configuración neurológica. Vaya pues, lo bello es un cierto tipo de comportamiento neuronal. Solo que este en particular tiene un grave pues, contra, la verdad que sí. Esto que nos detalla la descripción neurológica, pues digamos que no es nada objetivo, sino que muy relativo al comportamiento contingente del cerebro. Y recordemos que pues el comportamiento del cerebro es cambiante, cambia obviamente según la evolución del ser humano. Y en este sentido, al ser un criterio subjetivo, tiene los mismos problemas que la concepción subjetiva como social. Obvio respecto a cómo fue que explicamos el acto, sobre todo pues en particularidades muy finas. Entonces tenemos en cuanto que cada cerebro y el comportamiento del cerebro es muy distinto, dependiendo obviamente de la persona. Tanto así que no podemos generalizar. No lo podemos, no puede ser tan creíble. O sea, no estamos diciendo que esté bien o que esté mal. Puede ser que influya, pero depende mucho de la persona. Y esta teoría probablemente no nos sirva de mucho. Muy bien, hablemos entonces vagamente un poquito sobre la fenomenología musical, que es hablar sobre la experiencia musical y qué es lo que no nos importa en la fenomenología musical. Quise decir fenomenología de la música, que básicamente es la relación entre sujeto y música, que no nos conviene como que analizar o no nos importa si es bella, no nos interesa por qué razón esta pieza belleza de cantina nos hace sentir triste. Y por supuesto que tampoco es para describir estados psicológicos, sino para reconstruir estructuralmente la experiencia musical. O sea, lo que nos interesa es el sujeto y la música. En pocas palabras, lo que me interesa es saber cuál es, lo que me interesa es saber cuál es la estructura de la vivencia, en el sentido de que queremos aislar para saber cuáles son los componentes principales para que nosotros podamos tener una vivencia musical. Como un ejemplo, no sé, estoy muy triste y me voy a poner a escuchar música de, no sé, de los Askis para levantarme el ánimo. Entonces ahí, respecto a cuestión de la estructura de la vivencia, notamos que la fenomenología tiene pues obviamente un papel crucial. La cuestión de cómo me siento, que sería un componente a nivel de análisis de la fenomenología de la música sobre qué se requiere para tener una experiencia. Pero solo es un ejemplo para que nos pongamos a reflexionar un poco sobre los componentes y la estructura sobre la vivencia musical, ¿vale? Pues, ok, friend, en este sentido, algo que se suele dar mucho en los enfoques fenomenológicos es la cuestión del sentimiento de la, pues sí, de la música, del el sentimiento de la persona con la música. Y muchos creen que es una parte modular de la estructura de una experiencia musical. Vaya, pues queda mucho con los sentimientos. O sea que tienes una experiencia musical cada que te sientes de cierta manera, y pues puedes experimentar entonces cierto tipo de experiencia. Obviamente ante un fenómeno sonoro
Pero obviamente esto no se ha estudiado en el occidente, vaya pues, porque aquí como que en Latinoamérica no tenemos tanto interés, pues mucho por la música, por el comportamiento. Entonces ahí hasta las redes de mercadotecnia se pueden investigar todo este tipo de cosillas, porque digamos que en Latinoamérica no brillamos por nuestra ausencia, más que nada por no investigar sobre este tipo de cosas, porque pues ya pues sabemos que esta es una carrera muy poco, tal vez apreciada. Que guardemos esa palabra de apreciar. En este sentido nos está cayendo muy bien. Entonces, cierto tipo de, pues sí, de mercados, lanzan y diseñan cierto tipo de música para cierto tipo de audiencia, hacerla sentir de cierta forma y así, obviamente, vender de mejor manera un producto. Son también lobbies que se encargan de saber qué tipo de música, es la adecuada para cierta campaña de cierto político. Pongamos un pequeñito ejemplo. Lo nuevo comenzó. Presidente Mayres, 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 presidente de México. Presidente Mayres, Mayres. Entonces tú te estarás planteando, ¿qué estará haciendo? ¿Será que estamos haciendo o que estamos tocando una rama de la psicología o del psicoanálisis? Pero no fue, solo por el hecho de estar analizando los sentimientos o estados psicológicos. O sea, no es del todo cierto, no voy a decir completamente que no, pero voy a hacer una pausa para prender mi luz. Y ¡pam! Se hizo la luz. Mejor desde acá porque te pega mucho del foco. Ahora sí, bajo la rama fenomenológica, no es del todo crucial que tú te intereses de los estados psicológicos de la gente. Y tú dirás, ¿por qué? También estamos hablando y estamos pensando en la estructura de la experiencia. O sea, estamos pensando nada más en la reconstrucción de lo conceptual. Y pues nada, para ya no hacerte más bolas, esto es todo por el día de hoy. Esto solamente cabe remarcar que es como yo lo comprendí, como pues en cuanto a esas posturas, a lo que acabo de decir, puede ser que no esté bien, no esté del todo mal. Entonces, simplemente todo esto es muy subjetivo y hay que pues tomarlo, pues obviamente que nadie tiene la verdad absoluta y pues nada, ojalá te haya servido para crear un criterio propio sobre la estética. Y pues nada, esto fue un preámbulo nada más. Cuídate mucho, toma agüita y pues adiosito. Muchas gracias por ver mi video. Sígueme en Instagram y te digo qué opino de ti.